Capítulo 17. Garras de león. Para la ejecución de mis planes, se me ofreció una magnífica oportunidad. Yo mantenía correspondencia desde hacía mucho tiempo con Jean-Marie Ragon, el extraordinario místico belga con quien había llevado a cabo los preparativos necesarios para la fundación de una logía en Bruselas. En su momento, fue Saint-Germain quien me lo presentó, ya que tenía en mucha estima sus ocultas capacidades y su formación. Debido al asunto relacionado con la fundación de esta logía, me vi obligado a viajar personalmente a Bruselas y decidí llevarme conmigo a Ernst para proporcionarle así un buen puesto como secretario. Confiaba en el efecto estimulante de esta ciudad y sabía que atraería a mi inquietante discípulo como un imán al hierro. Cuanto antes se sumergiera en el océano astral, antes volvería a emerger. Primero le comuniqué tan solo mi propósito de salir de viaje y de que vendría conmigo. Acerca de mis otros planes, guardé silencio. Quería que la necesidad germinara en él mismo, que sintiera por sí mismo el deseo de aprovechar la oportunidad que se le ofreciera. La alegría de Ernst fue ilimitada. Los febriles preparativos para el viaje lo distrajeron de todas las otras cosas, incluso del estudio. A cada momento me reiteraba su agradecimiento y no dejaba de repetir que nunca podría agradecerme bastante todo cuanto había hecho por él. En marzo de 1801 partimos. Por el camino, nuestro carruaje pasó también ante la posada en la que servía su madre. Sentía curiosidad por ver si me pediría que nos detuviéramos para entrar un momento, aunque solo fuera para presumir de su elegante aspecto y del carruaje, pero no dijo nada. Se recostó en la penumbra del carruaje y ni siquiera se atrevió a echar una mirada hacia afuera. La reserva en la que se envolvió después me llamó la atención, ya que minutos antes había estado charlando la mar de alegre, sin dejar de hacerme una pregunta tras otra. ¿Te pasa algo?, le pregunté para soltar su lengua. «Odio esta región», exclamó. «Creí que desearías ver a tu madre». «Ojalá nunca más tenga ni siquiera que acordarme de este lugar». «Comprendo», dije, y no pude evitar pensar en Hans Burner, que también había sido un desarraigado. Mis cálculos se cumplieron. Mientras yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en Bruselas con Ragon, Ernst se convirtió en un botín de la ciudad. Me ocupé de que dispusiera de suficiente dinero y libertad. Cuando se hubo hartado de los monumentos dignos de verse y de todas las distracciones que se podían comprar, lo llevé conmigo de visita a una elegante familia. Los palacios cerrados se abrieron con inaudita cordialidad y fraternal amistad, gracias a la palabra mágica de la orden. Asistimos a deslumbrantes veladas a las que yo nunca habría asistido por mi propio gusto, y los sentidos de Ernst se llenaron con el esplendor, con la magia de aquellos sutiles ambientes de tonos suaves y con riquezas incalculables de una casta privilegiada. En el estilo de vida tranquilo, abstracto, sobrio y conventual de Grote, de esas cosas no había ni rastro. La música lo envolvía. Lo rodeaban mujeres maravillosas, cuya piel era delicada como un pétalo, perfumadas en medio del resplandor de sus alhajas. Las palabras finas, ingeniosas y flexibles, las conversaciones nunca oídas, estimulantes y distraídas, le robaron los sentidos. Su paladar fue mimado y embrujado por escogidas bebidas, condimentos poco corrientes, manjares nunca probados. Pero este esplendor, la pompa densa y refinada que habría destruido la conciencia de sí mismo, de un carácter más reflexivo y sensible, fueron para él un estímulo y una inspiración. Su sensualidad estaba en llamas. La conciencia de sí mismo,
su afán de notoriedad, se inflamaron con fuerza, como si por fin hubiera encontrado su verdadero hogar. Su apariencia ligera, autónoma y superior me sorprendieron. Con una seguridad instintiva y brillante, sabía tratar con las mujeres y su mirada lasciva y provocativa las desnudaba de inmediato, hasta tal punto que no era él, sino las damas más experimentadas y endurecidas en numerosas lides amorosas, las que apartaban los ojos en cuanto sus ojos se cruzaban, para volver siempre a él con una curiosidad sonriente y espoleada. Era un pobre diablo, el hijo ilegítimo de una criada, un don nadie sin casta, pero no se daba cuenta del espacio vacío que lo rodeaba. Su posición social, poco clara, en modo alguno le causaba timidez, indecisión o desesperación, y con la destreza de un malabarista sabía cruzar el abismo que lo separaba de las castas superiores. Era un buen observador. Recordaba todo lo que había oído alguna vez y sabía disfrazar esta información fragmentaria con palabras prudentes, claras y diestras, para exponerla luego en el momento y el lugar adecuados durante un detalle, allí donde se produjera el máximo efecto. Poco a poco se fueron fijando en él. Lo encontraban original, de una inteligencia poco común y extraordinariamente amable. Y así era en realidad, como un joven león. Ronroneaba, jugaba, pero su terrible dentadura, sus garras y su naturaleza sanguinaria de animal depredador, de vez en cuando ya salía a la luz. Comenté a Ragon lo que tenía planeado con respecto a Ernst. Estuvo de acuerdo en que debíamos elegir con sumo cuidado al futuro patrono de nuestro Ernst y la casa donde quisiéramos recomendarlo. Sobre todo debíamos tener la certeza de que en el entorno más próximo no hubiera ninguna mujer guapa, esposa, hija joven o camarera. Al final, nuestra elección recayó en Charles de Blancourt, un soltero amable, mayor, riquísimo, un apasionado coleccionista de libros, que estuvo encantado de tomar a su servicio a un hombre joven, instruido y de fiar, para que fuera a la búsqueda de rarezas y organizara su biblioteca. El amor de este hombre viejo por los libros y su naturaleza indulgente y generosa encajaban de maravilla en nuestros planes. Blancourt no era un gran ocultista y se limitaba, como laico en la materia, a interesarse por esos temas de una forma muy cómoda, muy apartada de cualquier práctica. Estaba en deuda con Ragon, quien a menudo había hecho llegar a sus manos algunos ejemplares de libros poco corrientes que habrían estado fuera del alcance de cualquier mortal común. Pero aparte de eso, la amistad de este hombre tan instruido, con sus fascinantes cualidades, era para Blancourt merecedora de otras muchas deferencias, de manera que con él no tendríamos dificultades. Dio en su casa principesca una fiesta deslumbrante y, aprovechando la ocasión, le hizo su oferta a Ernst. A cambio de una actividad muy cómoda, agradable y entretenida, le ofrecía una remuneración tan generosa, tanto lujo y tanta libertad, como ningún pobre principiante se habría atrevido a imaginar siquiera en sus más locos sueños. A pesar de que el asunto lo sorprendió y lo fascinó, Ernst pidió tiempo para pensárselo. Cuando por la noche regresamos a nuestro albergue, me rogó que lo dejara entrar en mi habitación porque quería hablar conmigo de asuntos importantes. Apareció con el rostro pálido y caviloso. Se mostraba sereno y sumiso, pero sus palabras ya no hallaban eco en mí, y yo sabía lo que debía contestar. Me informó de la oferta de Blancourt. Cuando lo felicité por su éxito personal y por su suerte, me miró con sus ojos oscuros en los que no pude descubrir ni el menor rastro de una sonrisa. «Sabéis muy bien, mi señor, que soy muy consciente de las ventajas de esta oferta. Todo lo que me ofrecen lo amo con pasión, lo disfruto y lo deseo. Pero estoy dispuesto a renunciar a ello sin pensármelo ni un momento. Sigo dispuesto a llevar durante decenas de años
las mismas ropas y a vivir en cualquier cabaña de madera cerca de Grote, alimentándome de pan seco, siempre y cuando estéis dispuesto a seguir enseñándome y me deis la esperanza de que algún día me iniciaréis en aquellos misterios que en esta vida son lo único que me importa. Me alegra poder contestarte sin rodeos, Ernst. Si tuviera la más mínima chispa de esperanza de que yo, en esta vida, aunque fuera muy tarde, podría llegar a iniciarte, te diría, quédate conmigo. Pero lamentándolo mucho, la situación es muy diferente. Solo podría ayudarte al principio, pero tu llegada todavía está muy lejos, más allá de muchas vidas y muchas muertes. Sería el hombre más feliz de este mundo si pudiera decirte otra cosa, porque ocupas un lugar en mi corazón y te echaré de menos. Pero dada la situación actual, solo puedo recomendarte una cosa. Acepta el puesto de la casa de Blancourt. Grote, ya no puedo ofrecerte nada más. Se levantó. Una ira rebelde y arrogancia profundamente mortificada luchaban en su interior con una impotente desesperación. «Pero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo ser para que me aceptéis y para que me consideréis maduro para la ejecución del opus magnum? ¿Acaso no soy listo, diligente, tenaz y lo bastante constante? Bien, reconozco que a menudo todavía me vencen mis sentidos, pero basta con que digáis una palabra y yo, en interés del gran objetivo, llegaré incluso a vencer mis sentidos. ¿Habéis meditado bien en lo que me apartáis de vos y a dónde me conducirá vuestro rechazo? Nunca dejaré de buscar los misterios ocultos y no me pararé ante nada. ¿Por qué no queréis protegerme? ¿Por qué no queréis conducirme por el camino correcto? Porque es más correcto que tú encuentres el camino verdadero dando los rodeos necesarios por medio de amargas y purificadoras experiencias, en lugar de desviarte del camino correcto y emplear tus conocimientos ahí adquiridos en una dirección falsa. No dudo de tu inteligencia ni de tu espíritu, ni del hecho de que nunca dejarás de buscar las cosas ocultas. Sé que un día, cuando hayas conseguido alcanzar las llaves para las 3 puertas de la sabiduría, utilizarás este excelente talento tuyo. Antes de eso, sin embargo, deberás hacer algunas cosas. Compréndelo, Ernst. Mi rechazo no oculta ningún tipo de desprecio. Es solo que no puedo entregar así como así, para la satisfacción de tus pasiones, ninguna de estas fuerzas que solo se convierten en fuerzas constructivas y útiles, en manos de un adepto que ya ha dejado a sus espaldas las tentadoras trampas de la pasión. Con toda seguridad, ahora te sentirás lleno de amargura y creerás que te juzgo mal, pero piensa que siempre estoy dispuesto a reconocer mi error. La prueba más contundente de que me equivoco sería el hecho de que también, lejos de mí, fueras capaz de mantenerte firme. Ver que sin reconocimiento alguno hacías progresos y vencías tus debilidades haría disminuir en mí la sensación que tengo ahora de la insuficiencia de tu diligencia. Al gran objetivo también puedes acercarte sin mí. Tu madurez quedaría demostrada si ni siquiera estando solo te apartaras del camino correcto. Tómate este tiempo como una prueba. Demuéstrame que estoy equivocado y estaré dispuesto sin limitación alguna a compartir contigo mi conocimiento. Ernst se levantó. «De acuerdo», dijo con gravedad, con un firme convencimiento interior y con toda solemnidad. «¿Debo ponerme yo en contacto con vos o seréis vos quien me llame en cuanto estéis convencido de que os habéis equivocado?» «Te llamaré Ernst. De eso puedes estar seguro». Así pues, Ernst se quedó en Bruselas en casa de Charles Blancourt. Durante las primeras semanas me escribió largas cartas a Grote para informarme con todo detalle sobre sus pensamientos y observaciones. Poseía un estilo original y colorista y sabía retratar a las personas de una forma sorprendente, llena de humor. El entorno que describía estaba sumergido en una vida deslumbrante y él parecía entusiasmado con Blancourt y con su trabajo. Se lanzaba sediento sobre los libros y al principio no se interesó por nada más. Ragon también me dio informes satisfactorios. Apenas salía de casa y pasaba su tiempo libre en la habitación, dedicado a la lectura y a los protocolos. Por todas partes se hablaba de él con reconocimiento,
Ni siquiera Ragon ahorraba las alabanzas y estaba muy agradecido de que le hubieran recomendado a aquel hombre joven, un trabajador incansable. Había realizado el tremendo trabajo que se le había encargado en la mitad de tiempo y ya había enriquecido la biblioteca de su patrón con 2 libros poco corrientes, que éste había deseado tener durante años. A fines de año, las cartas se hicieron cada vez menos frecuentes, pero los informes de Ragon seguían siendo tranquilizadores. Su estilo de vida no había cambiado, más bien parecía extralimitarse. Blancourt empezó a preocuparse de su estado de salud. Su apetito dejaba mucho que desear. Estaba adelgazando y las noches pasadas en blanco habían pintado oscuras ojeras en sus ojos. Blancourt lo cominó a descansar y a no agotar sus fuerzas, pero Ernst continuó trabajando y ni siquiera quiso oír hablar de vacaciones. Sus breves cartas escritas a toda prisa, que cada vez eran menos frecuentes, me revelaban que había algo en particular que lo tenía ocupado y que quería ocultarme. Su escritura, antes tan abierta, apasionada y ruidosa, se contrajo y se encapsuló, por decirlo de algún modo. El ángulo de inclinación cambió hacia atrás y se ocultó en un espacio situado a la izquierda. Esa grafía que tendía hacia la izquierda reflejaba una voluntad tensa y una concentración igualmente tensa. Para entonces, yo ya sabía que Ernst se había desviado del camino.